1. Veracruz, murió de un infarto, ocasionado por criminales. Gobernadora Rocío Nale, pese a hacer el ridículo, insiste en decir que no en defensa de criminales, su gobierno y Sheinbaum. Solo para que no sea clasificado como feminicidio. 2 viajes lujosos pero austeros de Morena, que cuestan 398.000 pesos de Andy López Beltrán a Japón. 3. Criminal de la Barredora, parte del cártel Jalisco Nueva Generación, ex miembro de la DFS, Hernán Bermúdez Requena, ahora miembro de Morena. Morena no investiga ni procesa al exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, líder criminal de la Barredora en Tabasco, sucesores de los criminales de Carlos Madrazo y Tomás Garrido Canaval. 4. Morena libera a Israel Vallarta, acusado de secuestro 20 años después para intentar distraer de sus crímenes actuales y escándalos de corrupción. Quieren hablar de hace 18 años, Calderón, Genaro García Luna, pero no de sus socios criminales como Manuel Barlet y la DFS, donde estaba Bermúdez Requena también. 5. Morena roba millones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad y lo desvía a Cuba, también millones de dólares para pagar esclavos cubanos. 6. Morenistas amenazan con demandarme, censurarme y meterme a la cárcel. Un poder que a la menor provocación saca el garrote para golpearse debilita y desgasta. Me tienen sin cuidado sus amenazas en un México sin ley. 7. Niegan campo de exterminio en Teuchitlán, y la relación de negocios del boxeador Saúl El Canelo Álvarez, miembro de Morena. Morena va a terminar mal. Morena tiene todas las características que va directo a una desgracia. 0. Políticos corruptos han sido procesados por sus robos, abusos sexuales, o fraudes a la nación en 6-5 años. 0. No ha importado se les descubriera robando o como socios de grupos criminales. 0 políticos y 0 criminales de alto perfil han sido procesados, ni una sola vez han pedido perdón o reconocido un error, sin importar qué tan horribles son las miles de fosas clandestinas y restos humanos hallados. En todo está siempre la conducta de negar, negar y negar, acusar al pasado, pero el pasado parece que es solo Calderón, porque no se dice nada de otros gobiernos. Y dicho sea de paso, decir, es hablar palabras que se lleva el viento, porque Morena tampoco ha procesado a ningún político del pasado por corrupción. En redes abundan por miles las burlas sobre perversidades como negar que la maestra jubilada taxista Irma Hernández Cruz murió a manos de criminales en Veracruz, que la secuestraron y obligaron a mandar un narcomensaje para que los otros taxistas paguen a la mafia veracruzana, que ha ganado terreno con el gobierno de Rocío Nale. Insiste con locura, con arrogancia en defensa de grupos criminales y el gobierno de Sheinbaum, que la maestra murió de un infarto, solo para que no quede en los registros oficiales históricos como feminicidio, y que no quede constancia de grupos criminales de extorsionadores en Veracruz que asesinan mujeres de 62 años indefensas. Es una necedad, y una enorme estupidez, de la gobernadora Rocío Nale, insistir en que Irma murió de un infarto y no por la acción de un grupo criminal. Ni siquiera se da cuenta del malestar y coraje que está ocasionando en millones de personas su actitud para encubrir un crimen de Estado, que este es su fracaso, que esto demuestra lo mal gobernado que está Veracruz, que México ha quedado sin ley. En su locura insiste que murió de un infarto y hasta las redes sociales ya le dicen con burla, Cristo no murió crucificado, no murió a manos de los judíos y romanos, murió por un infarto, a ese grado están las burlas. Evidentemente el infarto es un síntoma de muerte, pero ¿qué ocasionó dicho infarto? Rocío Nale dice que no fueron los criminales, y por ende no fue feminicidio, y para ello se ampara en superficiales suposiciones que es una necropsia. En derecho todos sabemos que si alguien es lesionado, y esa persona muere, el delito deja de ser lesiones y se reconfigura como homicidio, y por lo general en México, tratándose de una mujer feminicidio si es a manos de un hombre, más aún Morena por su credo político de extrema izquierda, no puede aceptar que este es un crimen de género del Estado, dado que se mata a una mujer de un grupo vulnerable en un gobierno que no la protegió. Negar, 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 Morena es partidaria de la doctrina Bush. Niégalo todo, destruye las evidencias, no aceptes nada, ningún error, di que no sabías nada, que no es tu culpa. Por estas razones que están en una total desesperación, y no pueden hacer otra cosa sino seguir negándolo todo, y a mí y a otros periodistas, amenazas absurdas. Te vamos a meter a la cárcel, tú no puedes hablar, tú no puedes ser locutor, tú no puedes comunicar. Por lo visto no saben que soy abogado, yo puedo hacerlo, lo que ellos no pueden hacer es estarnos amenazando, por medio de sus empleados del odio en redes sociales. Ayer escuché las mentiras de Mario Carrillo de Morena, quien rodeado de lujos y privilegios, en su arrogancia dice que las reformas en Puebla y Campeche, no son para censurar, sino que son para combatir ciberasedio de los bots y cuentas falsas en Internet contra el pueblo. Esta mentira la dijo en un programa de ADN 40 que se transmite a altas horas de la noche, recordar que todos los medios están secuestrados por Morena, aún y ADN 40 de Salinas Pliego, tiene que se dar espacios a corruptos empleados de Morena como Ricardo Rafael, o varias personas políticos que dicen ir a una entrevista. Si esas reformas fueran para lo que dice Carrillo, pues entonces dejarían de existir los youtubers e influencers creados por Morena con millones de dólares robados a México. Pero lo más grave es que ya me di cuenta. Ya entendí. Eureka. Si no lo había entendido es porque no tengo la mente tan retorcida como Morena. Desesperadamente se libera al secuestrador Israel Vallarta, 20 años después de que la fiscalía se niega a procesarlo, y Morena creyó que esto serviría de una forma para, según ellos, sorprender a México,
diciendo vean, el horror de Calderón, el horror de Genaro García Luna, ligado a los Slim y Bartlett socios de Morena, de ellos no quieren hablar. Miren, para no hablar de los miles de asesinatos quema de negocios en Tabasco cometidos por la barredora, no hace 20 años, no hace 18 años, sino hace menos de 5 años ya con gobiernos de Morena. Pero esto revela el grado de inadaptados que son, cómo están locos, cómo se encuentran tan alejados de la realidad, y lo fallido de sus campañas, la total ignorancia de las cosas que interesan al pueblo mexicano. En el presente, la barredora seguía matando y extorsionando a los tabasqueños, nada le importó a López Obrador. ¿Cómo pudieron creer que este montaje paralizaría a México? Pero las campañas fallidas, ya es una estrategia recurrente. Miren a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida actualmente por la hermana del multiasesino, ladrón Piedra Ibarra, de la Liga Comunista 23 de septiembre, mandan a hacer un spot contra Carlos Salinas de Gortari, dueño del PT y socio de Morena, que gobernó hace más de 30 años. Dicen una obviedad, una tontería, que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son vinculatorias. Pues claro que no, por eso son recomendaciones, no sentencias. Y además es enfermo, porque Morena no ha hecho ninguna reforma para que sean sentencias obligatorias las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y además peor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha apoyado que Morena con prisión preventiva pueda encerrar a la cárcel personas por 20 años o más sin probarles ningún delito, solo con sospechas. Además es mentira que Carlos Salinas dijera que las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos serían sentencias obligatorias, siempre se dijo que eran recomendaciones. Además de la relación directa de negocio de Morena con Salinas de Gortari y Slim. Tengo que denunciar que Sheinbaum es presidente siendo de padres extranjeros, porque Salinas de Gortari reformó el artículo 82 de la Constitución. Esto es como si nos gobernara un invasor. Morena hace muchas cosas inútiles, y dice muchas mentiras, y además nunca ha procesado a Salinas de Gortari, ni ninguno de sus funcionarios por ningún delito. Se conforman con hablar, y hablar inútilmente. Tampoco se procesa a Enrique Peña Nieto, hace poco dijeron que recibió dinero de una empresa israelí de espionaje, solo para no hacer nada. Lo dijo Morena contra Peña Nieto, fue para tratar de equilibrar, una verdad que dijo Peña Nieto, el aeropuerto de Texcoco fue suspendido y a 6.5 años, queda claro que Morena lo suspendió para hacer el desumpango y robar dinero en las obras, y a 6.5 años no hay ni habrá ningún detenido, fueron solo mentiras de Andrés Manuel López Obrador, destruyó el aeropuerto de Texcoco por un capricho personal. Pero no se acaba el asunto aquí, pues aunque quieran que se nos olvide, no pasará. El aeropuerto de Zumpango fue construido con diésel robado a México, el ejército mexicano compró a huachicoleros más de 500 millones de pesos de combustible. Tampoco hay detenidos por eso. Son los mismos criminales del campo de exterminio de Teuchitlán, Rancho Izaguirre, los mismos socios criminales del boxeador Saúl El Canelo Álvarez, votante de Morena. La empresa se llama Ecocarburantes ADCV. Peor serán las cosas para Morena, si ahora salen las víctimas de Israel Vallarta, a exhibir que por hacer un circo, para tener algo contra Calderón, se están liberando criminales, sin importar lo que pase a las víctimas o a todos los mexicanos. Sheinbaum también calla su amistad criminal con el narcoboxeador Julio César Chávez, y Julio César Chávez Jr. Detenido por narcotráfico en Estados Unidos, ahora amante de la exesposa de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Morena es una porquería criminal, es una escoria destructiva. También miles de personas bien intencionadas, de clase alta y media, están tomando cartas en el asunto de la maldad de pervertir a los niños con los libros de texto. Morena se ha ensañado con los pobres, quiere aniquilarlos como hormigas con una lupa en el sol, desde las alturas de todo su poder. Los libros están repletos de cosas horribles, de odio, drogas, porno, brujería, y cosas que en definitiva le están cortando las piernas al futuro de México. Quieren crear una generación de mexicanos delincuentes, sin estudios, que pierdan su tiempo yendo a calentar la butaca escolar por 20 años, para no hacer nada productivo en la vida. Dado que hoy con los materiales que dan no están aprendiendo nada que les permita hacer una carrera profesional en el futuro. Morena piensa que si me silencia a mí, como ha silenciado y torturado a otras personas, amenazando, persiguiendo, saboteando, se acabará el problema. El problema no se va a acabar, la gente está harta, y como yo millones se dan cuenta, y no pueden reprimirnos a todos. Que pierdan todos sus malos deseos. Este hartazgo solo será saciado sobre quitar el poder a Morena, y a cualquiera que pretenda hacer lo mismo. Una desolada narcoelección judicial es el termómetro de frío, nulo apoyo que tiene esa organización criminal. Conste que en esta lista no estoy incluyendo otros crímenes de Morena como la CURP, clave única de registro de población digital que roba tus datos personales y es espionaje, no estoy incluyendo leyes de censura contra televisión y radio, o la militarización de México con militares al servicio de los cárteles de la droga como Cienfuegos. Cienfuegos que incluso fue premiado y puesto en libertad por Andrés Manuel, pese a ser parte del cártel Beltrán Leiva. Con todas esas acciones repugnantes, no es de extrañar porque Donald Trump puso al gobierno de Sheinbaum en la lista de enemigos patrocinadores del terrorismo como China que vende químicos para hacer drogas o Irán que patrocina terroristas del Hezbollah, Yemen, Hamas,
que mata mujeres y niños en Gaza, etcétera, etcétera. El gobierno de México sí que es patrocinador del terrorismo. Lo sé y me indigna. Si piensas como yo, compártelo. Cuéntale esto a los demás.